¿Qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a estar compartiendo este tema que tiene por título La resurrección de Jesús, un hecho histórico o ficción. Nosotros como católicos creemos que nuestro Señor Jesucristo realmente resucitó entre los muertos y que está sentado a la derecha del Padre con un cuerpo totalmente glorioso. Lamentablemente, hoy existen teorías en donde nos dicen que Jesucristo no resucitó tal como dice el Evangelio. Pero hoy vamos a demostrar que esas son falsas doctrinas y que nosotros creemos y confesamos la verdadera doctrina que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo, enseñada formalmente por el magisterio de la Iglesia Católica. Pero antes de entrar en materia, quiero pedirte que te suscribas al canal, que actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que agregamos un nuevo video a nuestro canal de YouTube. También quiero pedirte que visites nuestra página web licenciadogabriel.com para que puedas conocer nuestro apostolado. Y ahora sí, entramos en materia. La resurrección de Jesús es un hecho histórico o ficción. Primero que todo, tengo que pedirte, como siempre, paciencia, porque trato de compartirte información para que entiendas el contexto. ¿Por qué te digo esto? Porque en la actualidad se enseña en muchos seminarios, en muchas facultades teológicas cristianas, de que Cristo no resucitó tal como dice el Evangelio. Y vamos a ver cuáles son esas teorías que enseñan en muchos seminarios, en muchas facultades teológicas referente a la resurrección de Cristo. Aclaro que no son todos los seminarios, aclaro que no son todas las facultades teológicas, pero sí hay una gran parte de seminarios y de facultades teológicas que enseñan estas nuevas teorías que no son parte de la tradición cristiana. El primer paso que nosotros debemos entender para que nosotros comprendamos y aprendamos a defender nuestra fe, tenemos que entender el contexto. Si yo digo, nosotros los católicos hacemos teología, tenemos que entender cómo se hace teología, cómo nosotros los católicos hacemos teología. Al entender ese punto, vas a comprender porque la forma en cómo se enseña teología en el día de hoy en algunos sectores no es la forma en cómo la Iglesia Católica hace teología. Y por eso nosotros como católicos debemos de conocer cómo se elabora un estudio teológico dentro de la Iglesia Católica. Primero que todo, sabemos que existe la revelación y que la revelación es el alma de la teología. Y la revelación es la Biblia y la tradición con T mayúscula. Pero esa revelación que es la Biblia y la tradición con T mayúscula es interpretada oficialmente por el magisterio de la Iglesia Católica. Y en muchos videos ya he explicado este concepto y no lo voy a hacer en este video. Pero sí debemos de entender la forma de hacer teología, que es la revelación y que es interpretada, enseñada oficialmente por el magisterio. Otros aspectos importantes del estudio teológico dentro del catolicismo, que es la revelación, es decir, que viene de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros utilizamos lo que es la razón. Por eso siempre has escuchado fe y razón. Nosotros tenemos nuestra fe y la fe es histórica, la fe es real. En este sentido, cuando hablo de fe, me estoy refiriendo a la revelación que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo y que está contenido en la palabra de Dios y en la tradición de la Iglesia Católica y que el magisterio lo interpreta de una forma oficial. Pero a esta fe también se tiene que utilizar lo que es la razón, porque la razón me ayuda a comprender, me ayuda a entender y me ayuda a explicar lo que nosotros creemos como católicos. Cuando yo voy a la revelación,
Cuando tomo las fuentes, es decir, de la revelación, las herramientas, yo utilizo mi razón para ver qué es lo que enseña la iglesia. Entonces, la fe y la razón son parte de nuestra teología, porque lo que está en la fe, uno lo tiene que razonar, comprender, iluminado lógicamente por el Espíritu Santo. Pero aquí hay que decir una verdad. Hay cuestiones en nuestra fe que no puede ser explicada de una forma razonable. Es decir, ¿cómo yo explico científicamente que nuestro Señor Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Mi mente no lo puede comprender. El hecho de que no lo puede comprender cómo es eso posible no quiere decir de que no sea verdad. Lo mismo ocurre con los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Son milagros porque muestran la divinidad de nuestro Señor Jesucristo que va más allá de mi razón. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es posible que alguien resucite con un cuerpo glorioso? Sabemos que eso es verdad porque la fe me lo dice, porque la revelación me lo dice y mi razonamiento no puede explicarlo de una forma científica, pero el hecho de que estas verdades, como por ejemplo los milagros de Cristo, la resurrección de Cristo, yo no lo puedo explicar de una forma razonable que la persona entienda paso a paso, no quiere decir de que no sea verdad. Entonces, ¿qué nos enseñó o qué nos enseña la iglesia, pero especialmente hablando de San Juan Pablo II en tiempos modernos? Que la fe y la razón son dos alas, pero a la misma vez, en cierto momento, la fe termina siendo superior a la razón, porque el hecho que hay algo que está en la fe no puede ser explicado, eso no quiere decir de que no sea verdad. Por eso hay que entender que cuando uno hace teología, uno tiene que tener las herramientas teológicas, la revelación, el magisterio de la iglesia, utilizando lo que es nuestra razón. Pero hay ciertas cosas en nuestra fe que no pueden ser explicadas de una forma científica, pero eso no quiere decir de que no sea verdad. Teniendo eso como fundamento, vamos a entender por qué ciertas personas ahora enseñan que Cristo no hizo milagros, que Cristo no resucitó entre los muertos, tal como dice el Evangelio, porque están eliminando aquello que la razón humana no puede explicar y lo consideran como un mito. Pero esto surgió a partir del siglo XVIII. Por 18 siglos, la iglesia universalmente creyó que Cristo hizo milagros, que Cristo resucitó entre los muertos. Pero a partir del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX y hasta el siglo XXI, muchas personas creen que nosotros, los que creemos que Cristo hizo milagros, que resucitó entre los muertos, tal como dice el Evangelio, estamos pasado de moda. Y a esto se le conoce como la teología liberal. Así se le conoce. O los teólogos que le llaman modernistas, pero yo me voy a quedar con la teología liberal. ¿Y qué es la teología liberal? Pues ya comienza a ser una teología totalmente diferente a cómo se ha venido haciendo dentro de la Iglesia Católica. La teología liberal pone ante todo la razón humana, pero la razón subjetiva. Sabemos que existe la razón subjetiva, es decir, lo que tú piensas, que puede ser subjetiva. Tú puedes creer una cosa, yo puedo creer otra, pero todo comienza con la razón. Y ahí vamos a ver que existe un problema. Nosotros hacemos teología, la fe y al mismo tiempo la razón, pero estos quieren poner la razón por encima de la fe, porque aquello que no es razonable, entonces termina siendo un mito y termina siendo una mentira.
Y ellos creen que nosotros, los que hacemos teología de una forma tradicional, utilizando lo que es la fuente de la teología, que es la revelación interpretada por el magisterio de la iglesia, y que creemos lo que el magisterio nos dice, nosotros estamos pasado de moda porque las nuevas investigaciones apuntan de que hay nuevos descubrimientos y que eso que se creyó por 18 siglos no es cierto y que nosotros necesitamos avanzar y dejarnos guiar por la ciencia moderna. Pero nosotros sabemos que Cristo es la máxima revelación, que Cristo entregó su enseñanza y creemos fielmente en lo que Cristo enseñó y que entregó a la iglesia y que la iglesia lo ha entregado a nosotros. Y nosotros, nuestro trabajo es permanecer fiel a lo que Cristo estableció, a su revelación interpretada oficialmente por el magisterio de la iglesia. Entonces, estas personas ponen primero que todo la razón subjetiva. Y cuando hablamos de la razón subjetiva, te voy a explicar algunas cosas. Hay ciertos nombres que te voy a dar que tú tienes que hacer tu investigación para entender de una forma más amplia cuando hablo de teología liberal surgida a partir del siglo XVIII. Pero voy a mencionar ciertos nombres para que luego tú hagas tus investigaciones. Pero la teología liberal comienza a partir del siglo XVIII y voy a mencionarte algunos para que tú luego vayas a estudiar sus pensamientos y mire cómo sus pensamientos ha llegado hasta la teología cristiana. Y cuando hablo teología cristiana, me estoy refiriendo al catolicismo, al protestantismo, que también se ha visto afectado de esta teología liberal. Por ejemplo, Immanuel Kant, lo que se le llama Schleiermacher, y otro que nosotros conocemos también, Bultmann. Entonces, hay tres nombres que tú tienes que estudiar: Immanuel Kant, Schleiermacher y luego Bultmann, que su primer nombre es Rudolf Bultmann. Y voy a hablar un poco de Bultmann, que es un teólogo o que fue un teólogo alemán. Él enseñaba sobre quitar lo que se le llama los mitos de la escritura. Es decir, hay que ir a la escritura de acuerdo al pensamiento de Bultmann en el siglo XX, donde decía que hay que eliminar de la escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, todo aquello que fuera mito para encontrar realmente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que intentó hacer este teólogo? Y que en realidad su pensamiento se ha penetrado en la iglesia de Cristo, la iglesia católica, pero también en las denominaciones cristianas protestantes, ya que muchos teólogos, ya sea católicos o protestantes, han seguido este mecanismo de Bultmann, en donde él decía que hay que eliminar todo aquello que es mito. ¿Y que era mito para Bultmann? Todo aquello que era milagroso, todo aquello que mostraba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo los milagros, como la resurrección de Cristo, tal como dicen los evangelios. Entonces él dijo, no, hay que eliminar todo eso de la Biblia, es decir, no que lo arranca, sino que hay que ponerlo a un lado para encontrar el verdadero significado del cristianismo, que se basa únicamente en la enseñanza moral que Cristo enseñó en el evangelio, pero no hay que creer aquellas cosas milagrosas porque únicamente son mitos, y para él el centro únicamente era lo que Cristo había enseñado, especialmente sus enseñanzas morales. En la actualidad, eso se enseña dentro de la iglesia en muchos sectores. Y como estoy diciendo, no en todas las universidades, no en todas las facultades, no en todos los seminarios, pero en gran parte esto es lo que se enseña, y por eso es que a veces se nos hace raro que alguien diga que Cristo no hizo milagros
que Cristo no resucitó entre los muertos porque les han enseñado que eso es mito y que hay que ponerlo a un lado y que lo importante es lo que Cristo dijo. Y sí, es importante lo que Cristo dijo, pero ambos, nosotros creemos en que Cristo es Dios, en que hizo milagros, en que resucitó entre los muertos, tal como dice la Escritura. Pero lo que hacen estos es eliminar todo lo milagroso y quedarse únicamente con las enseñanzas morales de nuestro Señor Jesucristo. Porque dicen de que cómo le vamos a explicar los milagros a la gente que utiliza la razón. ¿Cómo le vamos a decir que Cristo hizo milagros? Eso no se puede comprobar científicamente, que no podemos hablar al hombre moderno tal como la iglesia lo ha venido enseñando por 2000 años. No, ahora hay que enseñar con la forma moderna porque la gente está educada académicamente y no se va a creer esos cuentos, no se va a creer esos mitos. Pero mis queridos hermanos, nosotros creemos que Cristo resucitó entre los muertos. Y como ellos se dedican a eliminar todo lo que consideran mito, entre comillas, ellos dicen de que Cristo no nació por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que fue por la unión física que tuvo San José y la Virgen María. Imagínate qué blasfemia. Como la razón humana no puede entender, no puede explicar cómo es posible que alguien pueda quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, eso es un mito, pero hay que darle una interpretación que es de que Cristo nació porque San José se unió físicamente a la Virgen María. Imagínate qué descaro más grande, y eso se enseña en muchos lugares de nuestra iglesia. Por ejemplo, cuando yo comencé en mi estudio teológico, una de las primeras cosas que me encontré es que me dijeron, no crean que un vato con alas se le apareció a la Virgen María, queriendo decir de que no es tal como aparece en el Evangelio, que el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María. Entonces me decían, no creas que fue así, que un vato de alas se le apareció a la Virgen María. Entonces ya comienzan a darle nuevas interpretaciones al Evangelio. No existen los milagros, fueron elaboraciones teológicas para crear a este Jesús divino, pero en realidad Cristo no hizo milagros. Y de ahí es donde salen aquellos cuentos que nosotros escuchamos, que en la multiplicación de los panes, en sí Jesucristo no hizo milagros, sino que cada una de las personas comenzó a sacar de lo que tenían, y eso fue el milagro, que la gente dio de lo que tenía y todos pudieron comer. Pero eso es una falsedad. Hacen esos argumentos porque razonalmente no se pueden explicar los milagros, pero el hecho que no se puedan explicar no quiere decir que no sea verdad, porque nosotros como católicos tenemos la fe y la razón, pero a veces la fe termina siendo superior a la razón porque hay ciertas cosas de la fe que no se pueden explicar por medio de la razón, y por eso se le llama fe, y por eso es que Dios nos da un don sobrenatural para creer esas verdades. Pero ahora Cristo no hizo milagros, sino que cada quien sacó de lo que tenía y todos pudieron comer, y eso no es lo que enseña la Iglesia Católica. Y por punto que estamos hablando en esta mañana, dicen que Cristo no resucitó entre los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y te voy a dar ciertas hipótesis, que son tres, que ellos tratan de explicar por qué los cristianos creen que Cristo resucitó. Pero ¿qué es lo que hacen también? Le restan autoridad a los evangelios. Y yo sé que usted ha escuchado que dicen que los evangelios no son históricos. Y hemos visto en otro video que he realizado sobre el Nuevo Testamento, especialmente en la parte tercera de esta serie de introducción al Nuevo Testamento, es de que los evangelios son históricos, que nos han hecho creer de que no son históricos es otra cosa. Pero las evidencias nos muestran que los evangelios son históricos. La iglesia cree que son históricos y que la opinión de un teólogo privado no es la verdad de la iglesia.
Como teólogo puede hacer sus investigaciones, puede hacer sus conclusiones, pero no es la verdad oficial de la iglesia y eso lo tenemos que comprender. No porque un teólogo privado enseñe de una forma, no quiere decir de que esa sea la enseñanza oficial de la iglesia. Nosotros como católicos, por eso siempre digo el catecismo de la iglesia, porque ahí se encuentra de una forma concisa lo que nosotros creemos como católicos. Pero ¿qué es lo que van a decir los teólogos liberales? No, el catecismo de la iglesia ya pasó de moda. No, señor, la doctrina no ha pasado de moda porque Cristo es y será el mismo hoy y siempre, y su enseñanza es vigente tanto como en el pasado, como en el presente, como en el futuro, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y eso es la actitud que la iglesia nos enseña a creer que los evangelios son realmente históricos y basta con leer el documento dogmático de la Constitución dogmática que se encuentra en el Concilio Vaticano II sobre la revelación que es de Verbum en los numerales 18 y 19 para que nos demos cuenta que la iglesia nos enseña que los evangelios son totalmente históricos. Pero ahora se nos quiere decir de que no son históricos, sino que son elaboraciones teológicas. Por 18 siglos estuvimos engañados hasta que aparecieron las nuevas corrientes teológicas a enseñarnos la verdad completa. Por 18 siglos la gente estuvo engañada. Por 18 siglos la iglesia estuvo engañada y por ende muchos santos de la iglesia católica estuvieron engañados. Y esas doctrinas son falsas, son tradiciones de hombres, porque los evangelios son históricos y relatan realmente lo que Cristo dijo e hizo. Y esa es la actitud que debemos de tener como católicos, porque eso es lo que enseña la iglesia. Y dicen que los evangelios son tardíos, que no fueron escritos por ninguno de los apóstoles, y por eso yo te recomiendo que mires un curso que tengo aquí en el canal de YouTube, Introducción al Nuevo Testamento, que son 3 videos para que puedas comprender y estudiar estos aspectos que yo estoy mencionando, que no voy a entrar en este momento. Entonces, la teología liberal pone la razón subjetiva antes de la fe. Aquello que no es comprendido por la razón termina siendo un mito. Aquello que no puede ser comprendido y comprobado por la razón, hay que hacerlo a un lado, como por ejemplo los milagros, como por ejemplo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hay muchos en la actualidad que creen que Cristo resucitó, pero no de la forma en cómo lo enseña la Iglesia Católica. Pero Cristo resucitó, está sentado a la derecha del Padre, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, los evangelios, que son totalmente fuentes históricas, porque así lo enseña la iglesia. Yo sé que me van a criticar y van a decir que tú eres una persona del pasado, que no estás en las nuevas investigaciones científicas. Yo estoy en la revelación que he recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy aquí para ganar prestigio académico. Estoy aquí como cristiano hablando de lo que creo sin miedo, porque creo que la revelación se encuentra en la escritura, en la tradición y como lo ha explicado el magisterio de la Iglesia Católica. No me preocupo por ningún prestigio, porque el único prestigio que me importa es el nacer y hacer grande el nombre que está sobre todo nombre, que es Cristo Jesús el Señor, por el cual hay salvación por medio de su iglesia católica que nos da los sacramentos. Y eso es lo que enseña la iglesia. Y por enseñar lo que enseña la iglesia, ¿puedo ser castigado? Por enseñar lo que enseña la iglesia, ¿puedo ser relegado? No lo sé, pero yo creo lo que la iglesia enseña porque es lo que ha establecido nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son estas teorías sobre la resurrección de Cristo? Unos dicen que Cristo no resucitó tal como lo dice la Escritura.
Y esa es la forma tradicional que nosotros creemos y este es el primer punto. Número uno, nosotros como católicos creemos que Cristo resucitó entre los muertos. Y ya en un rato vamos a entrar en esas citas bíblicas y vamos a entrar en el catecismo de la iglesia. Pero quiero hablar de otras tres alternativas que existen en cómo Cristo resucitó. A los que creen que resucitó en ficción, en mentira. Ahora vamos a ver cuáles son esas fuentes, esas hipótesis que se enseñan en muchas facultades teológicas, universidades teológicas. ¿Y cuáles son? Alucinación. Creen que Cristo murió, pero los apóstoles alucinaron. Vieron que Cristo resucitó, pero que realmente Cristo no resucitó. Y sabemos que alucinar es una enfermedad del sistema nervioso. Entonces, para ellos los apóstoles fueron afectados en su sistema nervioso que alucinaron ver a un Cristo resucitado. Entonces, esa es la primera hipótesis que ellos enseñan. La alternativa, es decir, la verdadera es que Cristo resucitó tal como dicen los evangelios. Pero ahora vienen las hipótesis que como no se puede comprobar razonablemente la resurrección de Cristo, termina siendo un mito. Y por eso es que surgen estas alternativas, estas hipótesis. Los apóstoles alucinaron, que es una enfermedad del sistema nervioso. Y simplemente vieron a alguien que parecía que había resucitado, que en este caso era Cristo, pero que realmente no sucedió así. El otro es de que es un mito y un mito es que se inventaron esta historia que Cristo había resucitado. Ahora, esta hipótesis no cree que los apóstoles alucinaron, sino que inventaron esta historia de que Cristo resucitó entre los muertos, pero que solamente es una historia, pero que Cristo no resucitó entre los muertos. Otra hipótesis que es la conspiración, que es de que los apóstoles hicieron esta conspiración y que fueron personas falsas que comenzaron a divulgar que este Cristo había resucitado de entre los muertos. Entonces, mire estas hipótesis que contradicen la palabra de Dios. Primero, que fue alucinación. La otra hipótesis, que es un mito, una historia inventada. Y luego, tercera hipótesis, que es una conspiración. Estos apóstoles eran maestros falsos que dijeron este cuento y lo divulgaron y la gente creyó que Cristo había resucitado, pero que en realidad no resucitó entre los muertos. Tres hipótesis: alucinación, mito, conspiración. Y eso se enseña en muchas facultades teológicas. Y por eso vemos quizás a mucha gente en la actualidad enseñando de que Cristo no resucitó entre los muertos tal como dice el evangelio, porque eso le enseñaron en su formación. Pero nosotros tenemos que entender qué es lo que enseña la iglesia de una forma formal. No es de lo que me diga un teólogo privado, porque él puede tener y respeto su opinión, pero la opinión, la enseñanza que yo sigo como católico es lo que he recibido de la iglesia, porque a eso se le llama tradición, de que uno va pasando de generación en generación el mensaje de Cristo y nosotros reconocemos que Cristo resucitó entre los muertos y que está sentado a la derecha del Padre. Nosotros como católicos creemos que los evangelios son fuentes históricas, porque eso lo dice la iglesia. Entonces, como son fuentes históricas, fuentes que podemos confiar, vamos a ver qué es lo que dice sobre la resurrección el evangelio. Vamos a ir al evangelio de San Mateo en el capítulo 28. Capítulo 28, versículos del 1 al 7, y la versión que usted lo puede ver en pantalla, estoy utilizando la versión latinoamericana. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y otra María a visitar el sepulcro.
De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió hacia el sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como la de el relámpago, su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver el ángel, los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado entre los muertos. Palabra del Señor. Para muchos teólogos liberales esto es un mito, porque no creen que los evangelios son históricos. Pero nosotros creemos que los evangelios son históricos porque así lo enseña la iglesia. Y el evangelio de San Mateo me está diciendo de que Cristo resucitó entre los muertos. Y eso es lo que nosotros creemos. Pero ¿qué es lo que hace la teología liberal? Tomando el consejo de Rudolf Bultmann, es quitar todo lo que parece mito, eliminarlo, ponerlo a un lado y únicamente quedarnos con las palabras, con las enseñanzas de Cristo. Y eso no se puede hacer. Por eso es de que la teología liberal tenemos que denunciarla y explicarla. ¿Se da cuenta? Por eso comencé al inicio de este video explicándote la forma en cómo se hace teología dentro de la Iglesia Católica. Y te das cuenta que la forma de hacer teología para los liberales, es decir, para la teología liberal, es primero que todo ir con la razón, y la razón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a identificar todo aquello que es mito y quedarse únicamente con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos con nuestra razón iluminada por el Espíritu Santo, pero primero que todo está la revelación. Y la revelación es la Biblia, la tradición. Como el magisterio me ha enseñado a interpretar la escritura, ahora viene nuestra mente a estudiarla y a entenderla y a creer lo que dice el evangelio, porque nosotros tenemos la fe y la razón y no eliminamos aquellas cosas que para estos teólogos son mitos. Cristo resucitó entre los muertos de acuerdo al evangelio de San Mateo. Ahora vamos al evangelio de San Juan, en el día que Cristo resucitó de acuerdo al evangelio de San Juan, y vamos a ir al capítulo 20 y vamos a ver la historia de Santo Tomás. Ustedes se acuerdan, hasta no ver, no creer. Entonces vamos al evangelio de San Juan en el versículo 24 al 28 de San Juan capítulo 20. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor, pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mi dedo en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado y deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: ¿crees porque has visto? Felices los que no creen, felices los que no han visto pero creen. Palabra del Señor. Felices los que no hemos visto y creemos en la resurrección de Cristo. El Evangelio de San Mateo dice que Cristo resucitó entre los muertos. El Evangelio de San Juan nos muestra también, comenzando desde el versículo 1 de San Juan capítulo 20, de que Cristo resucitó entre los muertos.
Pero aquí le da una evidencia física a los apóstoles, especialmente a Santo Tomás, que meta sus dedos en el costado, que compruebe que Cristo realmente es el que resucitó entre los muertos, que no es una alucinación, que no es un mito, que no es una conspiración, sino que es una realidad, que Cristo resucitó entre los muertos, porque es el testimonio de la Escritura, es lo que hemos recibido desde Cristo, que lo ha entregado a la iglesia y que la iglesia nos enseña ahora. Pero a partir del siglo XVIII nos quieren enseñar cosas que no son ciertas. Cristo resucitó y eso es lo que nosotros debemos de creer. Vamos al catecismo de la Iglesia Católica y le quiero pedir a ustedes que quieren estudiar más sobre la resurrección de Cristo. Lógicamente no puedo entrar en todos los numerales, pero yo le recomiendo que vaya al numeral 639, al numeral 655. Lo que quiero decir es que desde el 639 hasta el 655, haga su tarea, lea lo que dice el Catecismo de la Iglesia, que es la enseñanza oficial de la Iglesia, para entender sobre la resurrección de Cristo, y se va a dar cuenta que enseña de que Cristo realmente resucitó entre los muertos, porque tenemos la fe y la razón. Vamos a ir al numeral 639. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. En el numeral 639, desde la primera oración, ¿qué es lo que nos dice la iglesia? De que la resurrección de Cristo es históricamente comprobada y que la fuente es el evangelio, porque son fuentes históricas. Lamentablemente, hoy se enseña que los evangelios no son históricos, sino que son elaboraciones teológicas en su mayoría, y que son escritos del segundo siglo, que no fueron escritos por ningún apóstol y por ninguna persona que fue testigo ocular de lo que Cristo hizo. Pero nosotros sabemos como católicos lo que enseña la iglesia. Una vez más, Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Dei Verbum, vaya a ver numerales 18 y 19. Catecismo de la Iglesia Católica también, leer sobre lo que habla sobre la revelación. Pero aquí en el 639, ¿qué es lo que dice? Y ahora sí voy a leer desde el inicio y todo el numeral 639. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo hacia el año 56 puede escribir a los Corintios: porque los he transmitido en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y la fuente que toma esto la Iglesia Católica es de Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 4. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Palabra de la iglesia, decimos amén. Mis queridos hermanos, nosotros como católicos hacemos teología tomando lo que es la revelación, Biblia, tradición interpretada de acuerdo al magisterio de la iglesia. Pero esta revelación también vamos con la razón, porque queremos entender, comprender sobre nuestra doctrina. Pero también sabemos que hay ciertas cosas en nuestra fe que termina siendo superior a la razón. Y porque sea superior a la razón, no quiere decir de que no sea verdad.
toda la revelación es verdad. ¿Qué es lo que hacen ciertos teólogos liberales? Pues van a la revelación en este sentido a la escritura, pero ya van con el pensamiento que van a poner a un lado todo aquello lo que es mito para ellos, que Cristo no hizo milagros, que Cristo no resucitó entre los muertos, que Cristo no fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ya que todas esas cosas son mitos, son elaboraciones teológicas. Entonces, ¿cuál es la conclusión para un teólogo liberal cuando se habla sobre la resurrección de Cristo? De que no resucitó como dice la Escritura, ya que existen otras hipótesis, que es la alucinación, el mito, la conspiración. Pero nosotros como católicos creemos que los evangelios son históricos, creemos que la enseñanza de la iglesia nos ha dicho de que Cristo resucitó entre los muertos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos quieren hacer ver que somos cosa del pasado. Nos quieren hacer ver que ya el cristianismo tradicional está pasado de moda y que somos antiguos y que tenemos que modernizarnos. Pero el evangelio no se puede modernizar porque su palabra siempre es y será. Su palabra no pasará. Su palabra es eterna y nosotros creemos por medio de ese don sobrenatural de que Cristo hizo milagros y que Cristo resucitó entre los muertos, y esa es nuestra fe. Mis queridos hermanos, si le gusta este contenido, suscríbete al canal, activa la campanita, visita nuestro apostolado, es decir, nuestra página web licenciadogabriel.com, para que puedas conocer más sobre lo que hacemos. Pero te quiero pedir lo siguiente: que estudies la doctrina, que tratemos de vivirla, pero que vayamos a divulgarla. Y nos vemos en otra edición de la Sana Doctrina.